Hola compañeros, ¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre las visas que hay en México y sus respectivos requisitos. Nuestro grupo está conformado por Juan Daniel Abadía, Carol Gisela Aguilera, Laura Camila Moreno y quienes habla, Laura Manuela Romero Leal. Primero, empezamos hablando acerca del visado de turista. Para ello, se necesitan unos documentos para realizar primero la solicitud. El primero es que haya un pasaporte vigente con mínimo una duración de 6 meses. El segundo es que se tiene que llenar un formulario que el mismo Estado mexicano hace y pues toca llenar. Tercero, es un justificante de continuación del viaje, es decir, por ejemplo, de que se tengan billetes de ida y vuelta. El cuarto es una prueba de fondos suficientes, como un extracto bancario o dinero en efectivo para cubrir la totalidad de la estadía en ese país. Y finalmente, pues se debe tener una fotografía del pasaporte en sí. Por otra parte, hablando acerca de la duración y el valor de la tramitación del visado de turista mexicano, en primera instancia, la tramitación estándar de este documento tardarán 30 días desde el momento en que se inicia la solicitud de ese trámite. Por otra parte, el valor de este varía dependiendo del estado o la nacionalidad de la persona, pero en sí, un precio estándar es $60. Por otra parte, el estado mexicano, a comparación a otros estados, no pide a las personas presentar pruebas de COVID ni tampoco guardar cuarentena. Y finalmente, el visado de turista mexicano es un documento de viaje que permite una entrada múltiple de la persona que lo tiene por un tiempo máximo de 180 días. Es decir, se puede estar en el territorio por 180 días máximo. Y este visado tiene una duración de 6 meses desde la fecha en que se expide dicho documento, dicho visado. Continuando, la visa temporal sirve para viajar a México y presentarse en los lugares autorizados al tránsito internacional de personas. El propósito es permanecer en el territorio mexicano por un periodo mayor a 180 días y no mayor a 4 años. Esta visa es solicitada para ser residente temporal o cuando es por oferta de empleo o por una unidad familiar. Bueno, ahora los requisitos. El primero es contar con un pasaporte o documento de identidad y viaje vigente. Segundo, contar con una fotografía. Tercero, ser nacional del país o acreditar la legal estancia en el país en el que se presenta la solicitud de visa. Cuarto, cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos. Y quinto, presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos, como por ejemplo que exista una solvencia económica, que haya una carta responsiva, que exista un vínculo familiar entre padres, hijos menores de edad, hijastros menores de edad, como mexicano o persona extranjera que cuente con la condición de visa temporal. Y también que si cuenta con bienes inmuebles en el territorio nacional y por último que tenga una cuenta de inversiones en el territorio nacional. La visa de estudio es una visa que se le otorga a una persona extranjera o a personas que quieran vivir en México más de 180 días y no superior a un año, para poder realizar cursos, estudios, proyectos de investigación o formación en instituciones educativas. Normalmente esta visa se puede renovar anualmente. Los requisitos para esta visa es presentar la copia simple y original del pasaporte vigente, presentar el formato de la solicitud de la visa debidamente llenado, una fotografía reciente de la persona. En caso de ser una persona con nacionalidad distinta a España, tiene que presentar el original y una copia del documento que acredite su estancia en el país, una carta original de aceptación de alguna institución perteneciente al sistema educativo nacional, al cual se pretende estudiar, el nombre completo de la persona interesada, el nivel, el grado, el área de estudio, el nombre del curso, fecha de inicio y la fecha de terminación y también el costo de la matrícula y los datos de la institución educativa, acreditar y contar con solvencia económica y cubrir el monto de la matrícula y los gastos de alojamiento y la manutención bajo su estancia. También tener referencias laborales electrónicas, nóminas, pensión y la beca según corresponda si es becado. En caso de los trabajadores autónomos, la declaración de renta es anual, los estados de cuenta bancaria mensuales, los becados no presentan la solvencia económica.
Bueno, con la visa de residencia permanente, esta es aplicable a personas extranjeras que pretendan internarse en la condición de estancia de residencia permanente. Si el periodo de permanencia en México será mayor a 180 días, pero menor a 4 años, es obligatorio tramitar una visa de residencia temporal. Pero si por el contrario la intención es permanecer en México por más de 4 años, debe tramitarse una visa de residencia permanente cumpliendo con los siguientes requisitos. Primero, pasaporte. Segundo, una fotografía. Tercero, ser nacionales del país en el cual solicitan la visa o probar legal estancia o solvencia económica. Cuarto, cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y cantidad que señala la Ley Federal de los Derechos. Bueno, como último requisito tenemos que se debe presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos. Primero, ser jubilado o pensionado. Segundo, en el vínculo familiar de padres, hijos menores de edad, hermanos, concubinos, hijastros menores de edad, tiene que ser con un mexicano o con una persona extranjera que cuente con la condición de residente permanente o titular de la visa de residencia permanente. En el caso de los cónyuges, concubina o concubinario, se le documentará con la visa de residencia temporal previo cumplimiento de los requisitos condicionados a que deben mantenerse por 2 años y solicitar posteriormente al Instituto Nacional de Migración la tarjeta de residente permanente. Además, se debe cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y en la cantidad que señale la Ley Federal de Derechos. Bueno, como nota importante tenemos que debes consultar con la Oficina Consular de México para acreditar la solvencia económica y asistencia legal. Debes asegurarte de que los documentos estén legibles y sin ningún tipo de enmiendas. Además, la foto debe ser reciente, a color, tamaño pasaporte, sin gafas, con rostro visible, fondo blanco, medidas de 32 milímetros por 26 milímetros como mínimo y como máximo 39 milímetros por 31. Debes presentar el comprobante de pago de derechos correspondientes y además debes consultar la oficina consular para saber dónde hacerlo. En conclusión, pese a que el visado suele ser un poco tardío y un poco compleja su tramitación, esta también es fundamental para que un Estado, en pro de velar de su seguridad en el territorio con la llegada de los extranjeros, tenga una herramienta para regular y admitir a personas foráneas que verdaderamente van a brindarle algo económicamente positivo al país.